Todos estuvimos de acuerdo. No estás en el cortejo nupcial, dijo mi hermano mientras me entregaba un plato de papel fuera de la carpa. Su nuevo amigo, Felipe, se rió. La verdadera familia come bajo techo. Me levanté, recuperé mi sobre y dije. Me llamo Maite Herrera y tengo 30 años. Si la historia original alguna vez escribió mi rostro en los márgenes, fue solo como una coma, una pausa entre las frases de otra persona. Solía aceptarlo. Solía creer que una familia podía ser pulida como un tenedor de alquiler. Hasta que un hombre en smoking me entregó un plato de papel sobre el césped mojado y lo llamó amor. No estás en el cortejo nupcial, dijo mi hermano, Adrián, sin siquiera avergonzarse, simplemente eficiente. Mantuvo sus ojos en la carpa resplandeciente detrás de él como si yo fuera un informe del tiempo. A su lado, Felipe, uno de sus nuevos padrinos para esta nueva vida estética, se rió. La verdadera familia come bajo techo, añadió Felipe como si fuera un proverbio. Miré el plato, ese blanco delgado y tembloroso. De hecho, temblaba en mi mano. Dentro de la carpa, guirnaldas de eucalipto se enroscaban como humo de cigarrillo bajo las luces de hadas por las que yo había pagado un depósito. El aire con olor a mantequilla de ajo era más cálido que el frío de octubre. Las copas de champán tintineaban. En algún lugar, mi dinero cantaba en cristal. Un minuto antes, había deslizado un pequeño sobre en la caja de regalos, con mi caligrafía en tinta oscura. Un gesto, pensé. Una coma amable. Voy a recuperar eso, dije. Adrián parpadeó. ¿Qué? El sobre. Metí la mano en la caja. Una dama de honor jadeó como si hubiera metido el brazo en una colmena. Mis dedos encontraron la tarjeta y la sacaron. La abrí, deslicé el cheque. Podía sentir a Felipe observándome como si yo fuera un espectáculo y no una hermana. El papel se rasgó limpiamente por la mitad, luego en cuartos, luego en octavos. Sonó como una pequeña y decisiva tormenta. Los fantasmas financieros no traen regalos, dije y dejé caer los trozos en un cubo de basura vestido de lino blanco. El silencio se extendió, pesado y húmedo, no del tipo que se puede disipar con risitas. Al otro lado del césped, el rostro de mi madre parpadeó, tomando conciencia, y comenzó a caminar hacia nosotros, un tren que llega tarde. No esperé. Coloqué el plato de papel pulcramente en una mesa de cóctel. En algún lugar, una hoja de costos lo había catalogado como biodegradable, de buen gusto. Y me fui. Para cuando llegué a mi coche, mi teléfono se estaba iluminando. Llamadas perdidas. Maite, espera. Maite, sé razonable. La pantalla de bloqueo me devolvía mi reflejo, el pelo recogido para una ceremonia a la que no se me permitiría entrar. Conduje a casa con ambas manos firmes en el volante. No lloré. No porque no doliera, sino porque llorar me habría convertido en lo que ellos necesitaban, una prueba de mi inestabilidad. Mi apartamento olía a ropa limpia y aceite de limón. Un olor seguro. Me quité los tacones, abrí mi portátil y entré en la aplicación de mi banco. El saldo compartido, 112.000 pesos, todavía vinculado a mi cuenta, todavía etiquetado con emojis alegres y sustantivos vagos, proveedor, respaldo, regalo. Presioné unos cuantos botones y lo dejé en cero. Luego bloqueé los números asociados al fondo común. Noé envió un mensaje de texto en el segundo en que se actualizó el saldo. Noé, ¿segura? Estoy orgulloso. También listo con helado. Noé es mi novio. Conoce la historia, el desangramiento lento. Conoce los filos que mantengo afilados para no desaparecer. Yo, lo dejamos para otro día. Necesito tirar de los hilos. Noé, tira de todos. Hilos. Estaban por todas partes una vez que mis ojos se ajustaron. El primero, 6 meses atrás, depósito del catering, 58.000 pesos, enviados en 10 minutos cuando Adrián dijo que el proveedor necesitaba un pequeño favor. 3 días después, el traje de papá, otros 22.000 pesos, porque la espera le hacía sentir menos seguro y la voz de mamá por teléfono era azúcar ensayado. La semana siguiente, una petición de Lilia, la novia, mejora de la filmación con dron, 32.500 pesos. Sin hola, sin contexto, solo una petición y emojis de gratitud.
Lo aprobé porque así era yo. El amortiguador que pretendes que es un muro. Me desplacé por mi historial de transferencias y me vi a mí misma financiando un montaje de telenovela. Depósito, traje, dron, comidas, cada uno etiquetado en el lenguaje de las mujeres útiles. Entendido. Lo cubro. No te preocupes. Lo que sea por ti. Se me revolvió el estómago cuando llegué al mes pasado. Hice clic en un antiguo enlace de una hoja de cálculo de Google que Lilia me había enviado en marzo, cuando me ofrecía ayudar a organizar su presupuesto. Todavía era pública, todavía abierta. Navegué por las pestañas, cronograma, proveedores, asientos y luego. Invitados excluidos. Estaba allí como un puño cerrado. Celda B12, mi nombre, al lado, no encaja con el ambiente. Posible elemento impredecible. Mantener fuera de la carpa principal. Tuve que levantarme. Tuve que alejarme de mi escritorio y tocar la encimera de mi cocina para recordar que existía. Les había ayudado a construir el ambiente, la lista de reproducción, la paleta de colores, el orden de los discursos, el plan de respaldo para la lluvia, y decidieron que yo sería una extraña, un adorno de jardín con cubiertos. La hoja de cálculo enlazaba a un diagrama, disposición de la carpa, acompañantes, notas. Junto a mi nombre, acompañar a la zona del césped, proporcionar plato, sin acceso a la carpa. Proporcionar plato, como alimentar a un gato que no quieres adoptar. Sonaron las notificaciones. Facebook. Lilia me había etiquetado en una foto. Hice clic. Una larga mesa de roble en el brunch de compromiso. El brillo de las velas. Risas cuidadas. Ambos padres radiantes. Pie de foto, rodeados de los que más importan. Nuestro núcleo. Nuestro equipo para siempre. No estaba en la foto. No estaba en ninguna de ellas. Una prima comentó, ¿no había otro hermano? Lilia respondió, no te lo estás imaginando. Algunas personas apoyan en silencio, y otras no apoyan en absoluto. 19 me gusta. No lancé el portátil. Ni siquiera me inmuté. Abrí una carpeta antigua llamada Arreglo portátil Adrián. Una credencial de acceso remoto que nunca había revocado desde que reconstruí su sistema hacía 2 años. En 20 minutos, los archivos se abrieron. Correos electrónicos, documentos PDF, chats de grupo con nombres como Boda 1.8 y fotos detrás de cámaras. Archivé todo. Subidas, capturas de pantalla, marcas de tiempo, hasta que mi carpeta de descargas pareció una purga. Y entonces encontré la carpeta comprimida, ajustes de asientos plan B. Dentro, listas de invitados actualizadas, diagramas de mesas, planos de la carpa con un conjunto de notas sorprendentes por su pulcritud. Las 3 palabras de nuevo, proporcionar plato. Una segunda nota, sin acceso a la carpa. Apariencias, apariencias. He vivido lo suficiente como para saber cuándo el amor se ha convertido en apariencias. Es sutil. La gente empieza a arreglarte el pelo mientras te habla. El chat de grupo era peor. Lilia, es que no es fotogénico. Lo quiero, pero tiene una energía fuera de marca. Felipe, vibra de tío triste. Dama de honor, él pagó la mitad del pastel. ¿Quizás pueda ayudar a cortarlo? Lilia, no. Manos sucias en las fotos. Adrián, mantengamos la logística ajustada. Vi a mi hermano abreviarme en logística. Había una nota de voz más en mi teléfono que había guardado y nunca catalogado, de papá, de la semana pasada. Necesitas entender algo. Esta familia avanza. Si no eres parte de la solución, no sales en las fotos. La reproduje 2 veces. Luego escribí una frase en mi cuaderno, la tinta traspasando a la página siguiente, los fantasmas financieros no traen regalos. Cuando la adrenalina se enfrió, lo que quedó no fue rabia. Fue precisión. Hacer una lista. Retirar transferencias pendientes. Descargar recibos. Hacer copias de seguridad de chats y diagramas. Congelar los fondos de la boda vinculados a mi nombre. Reclamar autorización. Traer testigo. Traer cajas. Llamé a Daniel Clara, un abogado que una vez me dijo, tomando un café,
que las personas que se esconden detrás del amor rara vez leen sus contratos. Le conté lo que tenía, a dónde apuntaba, lo que quería. Allí estaré, dijo. Maite, hazlo de forma limpia. Prometí que lo haría. Noé llamó. Dejé que fuera al buzón de voz y escuché su mensaje en altavoz mientras extendía todo en la alfombra: facturas, extractos bancarios, capturas de pantalla impresas y sujetas con clips. Noé, buzón de voz, estoy en la tienda de la esquina con 2 botes ridículos de helado. No tienes que ser valiente sola. Envíame un mensaje con la hora y allí estaré. Sonreí sin querer. Noé no intenta encajarme en una narrativa. Me entrega una cuchara y me pregunta qué bocado duele. Trabajé hasta que los dígitos azules del reloj marcaron las 12:41 de la madrugada. 3 cajas blancas reposaban en mi mesa de centro, envueltas en papel con una cinta plateada que saqué de un cajón. Una para Adrián, una para mamá y papá, una para la mesa de regalos. No era un regalo, era un espejo. Dentro de cada caja, evidencia seleccionada, una carta dirigida de mi puño y letra, y una copia de la notificación de Daniel. Metí todo en una bolsa de lona, deslicé el archivo de la nota de voz en una carpeta de mi teléfono llamada Máscara fuera y puse una alarma para las 8:15. Cuando me metí en la cama, pensé en la carpa, más alta que nuestra antigua casa, entrelazada con vegetación que yo había financiado, lista para proyectar una película de la que me editarían. Cerré los ojos con la imagen del pastel blanco. Pisos perfectos, como una mentira aprendida de memoria. La mañana era de un azul claro e indiferente. Me vestí con un traje negro con bolsillos lo suficientemente profundos para la verdad. Mientras abrochaba la chaqueta, vi mi reflejo y dije en voz alta: esto no es sabotaje. Es claridad. Las palabras me estabilizaron. De camino al lugar, los mensajes de voz se multiplicaron. 39. Para cuando llegué a la autopista, 112 mensajes que no abrí. Un número parpadeó que no había visto en años, del tipo que lleva su propio fantasma. Silencié el teléfono y seguí conduciendo. El lugar se alzaba de los campos como un decorado. La carpa blanca a medida, reluciente. Los floristas sujetando eucalipto a un arco. Había pagado por una coordinadora con un auricular, que cortaba el aire con su portapapeles. Aparqué. Tomé una bocanada de aire que sabía a hojas mojadas y romance de alquiler, levanté la bolsa y caminé hacia la mujer del auricular. Hola, dije. Soy el contacto financiero de aproximadamente el 60% de este evento. Necesitamos hablar. Ella parpadeó, evaluando. Soy Carla, la organizadora. ¿Hay algún problema? Hay una corrección, dije y le entregué una carpeta gruesa como una bufanda de invierno. Autorización revocada en todos los contratos vinculados a mi nombre. Aquí están las notificaciones, los recibos y las firmas que importan. Su boca se abrió. Miró de mí al papel y a la carpa como si estuviera comprobando quién tenía el poder. Aún no lo sabía, y yo no iba a levantar la voz para enseñárselo. Había traído documentos. Había traído un testigo. Había traído cajas, como pequeños veredictos blancos. En algún lugar detrás de nosotros, un repartidor levantó el pastel blanco, simétrico, sin problemas de conciencia y se giró, confundido, mientras su teléfono vibraba. Miré mi reloj. 10:37 de la mañana. 2 horas y 23 minutos para la hora de la función. Empecemos, dije. Cuando pasas toda tu vida siendo la callada, la gente olvida que sabes cómo hacer ruido. Esa mañana, el ruido fue el silencio, del tipo que cae cuando la música se detiene a mitad de frase. A las 10:55 de la mañana, el florista se había apartado a medio trabajo mientras el generador se apagaba. El zumbido desapareció. Las luces de hadas parpadearon y luego se apagaron, dejando la mitad de la carpa en penumbra. En algún lugar, una coordinadora ladró por su auricular: podemos obtener confirmación de la energía. Yo ya estaba pasando por el arco de hortensias con Daniel Clara a mi lado. Llevaba un maletín negro que parecía demasiado tranquilo para lo que contenía. ¿Todo notariado?, pregunté. Él asintió. Certificado, con fecha y hora, y firmado. ¿Tienes causa y prueba, Maite? Solo mantente firme. Sonreí.
Firmeza es todo lo que me queda. Al borde del césped, vi a Adrián, mi hermano, caminando de un lado a otro con el teléfono pegado a la oreja, la chaqueta del smoking a medio poner, la corbata floja como una bandera de rendición. Su voz atravesó el ruido. ¿Cómo que el catering se ha retirado? Aún no me había visto. Detrás de él, vislumbré a Noé, mi novio, de pie con incertidumbre cerca del aparcamiento. Parecía alguien que quería ayudar pero no sabía qué fuego apagar primero. Le había enviado un mensaje esa mañana. No entres a menos que te lo pida. Solo quédate ahí. Él estaba ahí. Eso era suficiente. Caminé directamente hacia Carla, la organizadora, con el portapapeles aferrado a su pecho. Parecía pálida. Señorita Herrera, dijo en voz baja. Acabo de hablar con el equipo de iluminación. Dijeron que la autorización de pago fue revocada. ¿Eso es correcto? Pero dijeron que está a su nombre. ¿También es correcto? Yo. No lo entiendo. No necesitas hacerlo. Los contratos son nulos. Cualquier proveedor vinculado a mi nombre ha sido notificado. Quizás quiera aconsejar a su personal que se retire. Su mandíbula se abrió y luego se cerró. Pero esto arruinará la ceremonia. Entonces considérala una ceremonia honesta, dije suavemente. Me miró como si no pudiera decidir si yo era cruel o purificadora. A las 11:12, el camión del pinchadiscos salió del camino de grava. El catering recogió las bandejas de comida. Un técnico de iluminación desenchufó el último cable de extensión. La carpa, tan orgullosa hacía unas horas, ahora parecía una caja torácica vacía bajo el sol. Fue entonces cuando finalmente oí los pasos de Adrián irrumpiendo hacia mí. ¿Qué has hecho? Su voz se quebró. El sudor se había acumulado en sus sienes. He asegurado mis activos, dije con calma. No puedes simplemente. Maite. Es mi boda. Nunca fue tu boda. Fue mi patrocinio. Eso es una locura. No, dije, acercándome un paso. Locura es robar a tu propia hermana y luego entregarle un plato de papel. Su mandíbula se tensó. Estás montando una escena. Estoy haciendo una declaración. Intentó alcanzar las cajas blancas en mis brazos, pero las aparté de su alcance. No lo hagas, advertí. Ábrelas en el altar. ¿Me estás amenazando? No, te estoy dando un cierre. La gente se estaba reuniendo. El fotógrafo, las damas de honor de Lilia, mamá y papá, incluso los invitados que salían de sus coches, confundidos por el lugar medio muerto. Algunos susurraban, otros grababan. Perfecto. Quería luz esta vez, no sombras. Mamá se apresuró a avanzar primero. Maite, cariño, por favor, no hagamos esto aquí. Estás arruinando el día de tu hermano. La miré a los ojos. Tú ya arruinaste el mío. Luego me volví hacia Daniel. Adelante. Abrió su maletín y sacó 3 sobresellados. Su voz, tranquila y precisa, se elevó sobre los murmullos. A partir de esta mañana, todas las cuentas financieras conjuntas que involucran a la señorita Maite Herrera y a las siguientes partes Adrián Herrera, Carlos Herrera y Marta Herrera han sido legalmente disueltas. Poder notarial revocado. Acceso a activos compartidos, propiedades y crédito terminado. La cara de papá se puso blanca. ¿No lo hiciste? Oh, sí que lo hice, dije. Daniel continuó, pasando a la segunda página. Además, se adjunta una notificación de acción civil relacionada con el uso fraudulento de identificación en una solicitud de crédito comercial presentada por Carlos Herrera en. Basta, gritó papá. Aquí no. ¿Por qué no? Dije, sacando mi teléfono del bolsillo. Tú lo empezaste aquí, en una boda financiada con el nombre de otra persona. Se abalanzó hacia adelante, pero Noé se interpuso entre nosotros, firme. Era la primera vez que lo veía parecer peligroso. Retroceda, señor Herrera, dijo. ¿Quién diablos eres tú? El hombre que está cansado de verla pagar por tu orgullo. Fue entonces cuando le di al play. La nota de voz llenó el aire. La voz de mi padre, inconfundible,
incluso distorsionada por el altavoz. Necesitas entender algo. Esta familia avanza. Si no eres parte de la solución, no sales en las fotos. El sonido cortó a la multitud como un alambre. La gente se congeló. Hasta los pájaros parecieron callar. Sostuve el teléfono en alto. Solo estoy siguiendo instrucciones. Y luego me volví hacia la carpa blanca, vacía, temblando con la brisa y coloqué las 3 cajas pulcramente en la mesa principal, una por una. Como no estaba invitada, dije, pensé que aún así traería algo significativo. La voz de mamá se quebró. Maite, por favor. ¿Qué hay en las cajas? La verdad, dije simplemente. La asistente de Daniel, a quien ni siquiera había notado hasta entonces, se acercó y le entregó a Lilia, la novia, una sola página impresa. Ella bajó la vista y palideció. ¿Qué es esto?, susurró. Tu chat de grupo, dije. Ese donde me llamaste, energía fuera de marca, y una, tía triste. Añadí, no te preocupes, difuminé los emojis. Alguien jadeó. Otro susurró, oh, Dios mío, Maite. Adrián ladró, basta. Estás avergonzando a todos. Incliné la cabeza. Quizás la vergüenza forja el carácter. Un extraño y lento silencio se instaló de nuevo. Esta vez nadie lo interrumpió. Papá intentó hablar, pero su voz flaqueó. No sabes lo que estás haciendo. Lo miré directamente a los ojos. No, papá. Tú no sabías a quién le estabas robando. Y así, sin más, toda la ilusión se derrumbó. Los invitados se movían incómodos, susurrando detrás de sus manos. El padre de Lilia intentó guiarla de vuelta al interior, pero ya no había nada a lo que volver. La carpa estaba sin energía, literal y metafóricamente. Daniel cerró su maletín. Todas las notificaciones entregadas, dijo en voz baja. Gracias, respondí. Luego me volví hacia la multitud y sonreí. No una sonrisa cruel, sino del tipo que viene después de una cirugía. Cuando la herida finalmente está limpia. Algunos de nosotros pasamos nuestras vidas pagando para ser vistos, dije. Consideren esto mi reembolso. Y me alejé. Detrás de mí, el caos estalló. El sordo murmullo de voces, el raspar de los tacones en la grava, el sonido de un día perfecto deshaciéndose. Para cuando llegué a la carretera, Noé ya estaba esperando en el coche, con la puerta abierta. ¿Estás bien?, preguntó suavemente. Asentí. Mejor que bien. Nos quedamos sentados allí un minuto, el silencio tan denso que se sentía como paz. Luego susurré, ¿sabes cuál es la mejor parte? ¿Cuál? No pueden decir que arruiné su boda. Giré la cabeza hacia la carpa, ahora un esqueleto vacío contra el cielo gris. Simplemente dejé de pagar por la mentira. Dicen que el silencio es oro, pero el mío vino chapado en conmoción. A la mañana siguiente, cada chat de grupo en el que había estado se había convertido en un incendio forestal. Capturas de pantalla, notas de voz, primos fingiendo neutralidad, una tía publicando un estado pasivo-agresivo sobre el perdón y la familia. Las amigas de Lilia escribieron cosas como, algunas personas simplemente no pueden alegrarse por los demás. Imagina arruinar la boda de tu hermano por llamar la atención. Etc. Esa palabra sonó como un mal chiste. Había pasado toda mi vida siendo el fondo, sosteniendo la luz para que todos los demás pudieran brillar. Y ahora me acusaban de querer el foco de atención. Bien, pensé. Que miren. Al mediodía, el blog de noticias local lo había recogido. Hermana corta la financiación en boda, estalla drama familiar. No dije una palabra públicamente. Aún no. Quería hechos, no fuego. Mientras tanto, Noé permaneció a mi lado como una gravedad silenciosa. No me pidió que explicara. Simplemente preparó café, pidió la cena y se encargó del teléfono cuando números desconocidos seguían llamando. Bloqueado de nuevo, dijo, desplazándose por la pantalla. Tu madre va por el 9º intento. Persistente, murmuré. Dejó un mensaje de voz. Bórralo. Él dudó. ¿Segura? Levanté la vista del montón de documentos que estaba organizando.
Si quisiera hablar, lo habría hecho antes de que yo pagara por las mentiras de su marido. Él asintió y no discutió. Por eso lo amaba. Noé sabía cuando el silencio era una respuesta. 2 semanas después, Daniel llamó con los resultados. La auditoría lo confirmó, dijo. Tu padre solicitó un préstamo para pequeñas empresas hace 2 años. Usando tu información como cofirmante, falsificó el consentimiento digital con una copia antigua de tu firma. El equipo de fraude te ha absuelto. Estás libre de responsabilidad. ¿Y él? Cuentas congeladas, licencia suspendida. El préstamo es totalmente suyo ahora. Hubo un momento de silencio entre nosotros. Profesional pero pesado. Maite, dijo suavemente. Hiciste lo correcto. Aunque todavía no lo parezca. No sé cómo se siente, admití, pero sé que es real. Cuando colgué, noté un correo electrónico sin leer en mi bandeja de entrada. Asunto del tío Benito, deberías ver esto. El tío Benito era el hermano distanciado de mi padre, del tipo que aparecía en los funerales pero nunca en los cumpleaños. Adjunto había un único archivo, grabación-2019 EVA. Durante un largo minuto, me quedé mirándolo. Luego le di al play. La voz de mi padre llenó la habitación. Plana, casual, como suenan los hombres cuando creen que nadie los escucha. Es buena para el dinero. Simplemente no dejes que se sienta demasiado importante. Luego la voz de mi madre, suave, un susurro que pretendía ser sabiduría. No te preocupes. No lo hará. Siempre vuelve. Estática, risas, luego silencio. Me quedé sentada, congelada. No fue la sorpresa lo que me destrozó. Fue el reconocimiento. Cada cena familiar incómoda, cada chantaje emocional, cada eres tan responsable había sido parte del guión. Me habían encasillado. No lloré. No de inmediato. Simplemente me apreté las palmas de las manos sobre los ojos hasta que vi colores. Cuando finalmente hablé, mi voz salió firme. Ni siquiera respetaron la estafa lo suficiente como para mentir con creatividad. Noé me tomó la mano. Puedes publicarlo, dijo en voz baja. La gente debería saberlo. Asentí, pero no como un chisme. Como la verdad. Esa noche, coloqué mi cámara en la mesa de la cocina. Sin maquillaje, sin dramatismo, solo yo, una mujer sentada frente a una montaña de pruebas. El vídeo se titulaba, Usaron mi nombre. Gastaron mi dinero. Aquí están los recibos. Durante 12 minutos, hablé con sencillez. Sin gritos, sin amargura. Solo los hechos, las transferencias SPI, la hoja de cálculo de Google, el préstamo falso, la grabación. Al final, miré directamente a la lente y dije, esto no es venganza. Es reivindicación. Borraron mi rostro, así que lo recuperé todo. Luego lo subí y me fui a la cama. Por la mañana, tenía 400.000 visualizaciones. Al tercer día, 2 millones. En 2 semanas, 3.4 millones y subiendo. Los comentarios llovieron. Mi hermana me hizo esto. Yo también era la billetera. Finalmente, alguien lo dijo en voz alta. Llamaron periodistas, presentadores de podcast, incluso un grupo de defensa financiera se puso en contacto. Un mensaje destacó, nos gustaría ayudarte a construir un recurso para otras personas que han experimentado abuso financiero por parte de su familia. Patrocinaremos la plataforma si estás interesada. Así que lo hice. La llamé No Más Carpas, un espacio para personas como yo, aquellos que habían sido tratados como líneas de crédito abiertas envueltas en amor. En un mes, el sitio tenía 15.000 miembros, foros, testimonios, abogados voluntarios ofreciendo consultas gratuitas. Cada publicación llevaba el mismo dolor silencioso, la misma cicatriz invisible. Mi primera entrada decía, no eres desagradecida por decir no. No eres egoísta por querer paz. No te equivocas por alejarte. La plataforma despegó más rápido de lo que esperaba, pero cada éxito llevaba una sombra, la que tenía la forma de mis padres. Porque a pesar de todo el ruido exterior, el interior de mi mundo permanecía inquietantemente silencioso. Mamá no volvió a contactar.
Las redes sociales de Adrián desaparecieron. El nombre de papá apareció en los archivos judiciales. Pero por la noche, el silencio zumbaba con cosas no dichas. A veces me despertaba a las 3 de la mañana con un tono de llamada fantasma, el sonido de un teléfono iluminándose con nombres familiares que ya no significaban hogar. Otras veces, me desplazaba por los comentarios de mi vídeo y me daba cuenta de que no estaba sola. Miles de personas habían sido cortadas por la misma cuchilla, la lealtad afilada hasta convertirse en deuda. Aún así, fue el segundo correo electrónico del tío Benito lo que lo selló todo. Asunto, para tus archivos. Archivo adjunto, foto-2006 JPG. Era yo, a los 12 años, de pie junto a mi padre, sosteniendo un certificado de alguna feria de ciencias, ambos sonriendo. En el reverso, con letra desvaída, él no sabe que solo lo estamos usando. Las palabras se sintieron como ácido en heridas antiguas. Miré la foto hasta que los bordes se desdibujaron. Luego la deslicé en un cajón, no para esconderla, sino para marcar la tumba de quien solía ser. Pensé en publicarla. No lo hice. Algunas verdades no necesitan ser públicas para ser poderosas. Semanas después, me invitaron a hablar en un panel virtual sobre límites financieros. El anfitrión me presentó como la mujer que convirtió la traición en un movimiento. Sonreí educadamente, pero sentí algo retorcerse en mi pecho porque no había sido un movimiento. No al principio. Fue supervivencia. Cuando llegó mi turno, dije simplemente, la gente habla de los lazos familiares como si fueran sagrados, pero los lazos también pueden estrangular. Lo único que desaté fue el nudo alrededor de mi propia garganta. El chat explotó con corazones y emojis de aplausos. Pero cuando la pantalla se oscureció, me quedé sentada, mirando mi reflejo. No estaba orgullosa ni triunfante. Estaba libre. Y la libertad, aprendí, es silenciosa. Más tarde esa noche, entré en la cocina donde Noé estaba apoyado en la encimera, navegando por su teléfono. Todo el mundo habla de ti, dijo con una sonrisa. Eres una especie de famosa. Me reí suavemente. La fama está sobrevalorada. Solo quería paz. Se acercó. ¿Te la ganaste? Quizás. Pero la paz, me di cuenta, no era un destino. Era una práctica. Cerré mi portátil, apagué las notificaciones y dejé que el apartamento se llenara de quietud. En algún lugar afuera, una banda de bodas tocaba en el aire de la tarde. Un piano suave, del tipo que solía hacerme doler. Esta vez, simplemente escuché, tranquila e intacta. Pasaron 3 meses antes de que mi nombre les llegara de nuevo. Vino a través de una voz temblorosa en un teléfono que casi no contesté. Maite, es tu madre. Su tono era inestable, más frágil de lo que nunca la había oído. Tu padre. Se ha desplomado esta mañana. Lo tienen en el Hospital Civil de Guadalajara. Está preguntando por ti. Por un latido suspendido, mi pecho dolió con algo cercano al instinto. Luego, el viejo reflejo flaqueó como un músculo sin usar durante mucho tiempo. Miré por la ventana. El sol era nítido en el horizonte. ¿Está consciente?, pregunté. Sí, dijo rápidamente. No para de decir tu nombre. Por favor, cariño, solo ven. Hubo un tiempo en que habría cogido mis llaves sin pensar. Esta vez, solo dije, te llamo luego. Y no lo hice. Esa noche, me senté frente a Noé en el silencio de nuestra sala de estar. Tenía esa mirada de nuevo, la que significaba que estaba equilibrando empatía y honestidad. Maite, dijo suavemente. No tienes que ir. Pero podrías arrepentirte si no lo haces. Lo miré a los ojos. ¿Crees que el cierre viene de sentarse al lado del hombre que robó mi nombre? Dudó. No, pero quizás necesites ver el final. Sonreí con tristeza. El final ya está escrito. Él lo escribió cuando firmó esa solicitud de préstamo. Noé me tomó la mano. Solo no quiero que lo cargues para siempre. Giré mi palma. No lo estoy cargando. Lo solté. Ellos simplemente siguen intentando devolvérmelo. La habitación volvió a quedar en silencio. Solo el sonido de la ciudad afuera.
Coches moviéndose a través de charcos. En algún lugar, una sirena. Finalmente asintió. Entonces apoyaré lo que elijas. Eso es lo bueno del amor de verdad. No soborna ni amenaza. ¿Permanece? A la mañana siguiente, mi teléfono explotó. No con llamadas familiares, esas las había silenciado, sino con notificaciones. Una foto había aparecido en línea, yo, mis padres y Adrián hacía años, sonriendo frente a nuestra antigua casa. El pie de foto decía, la reconciliación es posible. La sangre siempre gana. La publicación provenía de Rita, la exnovia de Noé, que casualmente trabajaba para una firma de relaciones públicas que manejaba historias de interés humano local. Había etiquetado a No Más Carpas. Me quedé mirándola, la incredulidad cuajando en algo más frío. Ella filtró esto, le pregunté a Noé cuando entró. Parecía atónito. Rita, yo. Debió pensar. ¿Qué? ¿Qué me ayudaría a perdonar? Me llamó la semana pasada, admitió en voz baja. Quería hablar sobre ayudarte a remodelar tu imagen. No pensé que haría esto sin preguntar. Se me apretó el estómago. Ahora piensa que soy una imagen. Se frotó la nuca. Maite, lo siento. No debería haberlo hecho. No debería haber tocado mi historia, interrumpí. Pero eso es lo que hace la gente cuando sobrevives a algo que no pueden entender. Intentan reescribirlo en una lección que los consuele. Abrí mi portátil, entré en No Más Carpas y publiqué, el perdón no es una sesión de fotos. La curación no son relaciones públicas. La sangre es una palanca, y una palanca no es amor. En cuestión de minutos, se compartió miles de veces. La firma de Rita emitió un comunicado calificándolo de malentendido. No respondí. Pero esa noche, Noé se sentó a mi lado, con los hombros pesados. Quería impresionarme, dijo. Y no se equivoca en una cosa. Te has convertido en un símbolo. No pedí serlo, dije en voz baja. Lo sé. Pero quizás eres la persona adecuada de todos modos. Lo miré, a este hombre que me había visto deshacerme y reconstruirme, y sentí una pequeña y parpadeante paz. Solo no dejes que me convierta en su espejo de nuevo, susurré. Incluso las personas bien intencionadas pueden atraparte en un papel, asintió. Nunca. Una semana después, el caso civil se cerró. El fraude de mi padre, confirmado. Su licencia, retirada. El nombre de mamá apareció como testigo cooperativo. Debería haberse sentido como justicia. En cambio, se sintió como un punto final. Del tipo que termina una frase larga y fea. Mamá envió un correo electrónico esa noche, no sabíamos cuán profundo era. Por favor, recuerda que todavía somos familia. Miré la pantalla de la misma manera que una vez miré las facturas, calculando el costo. Escribí una línea y le di a enviar, la familia no sobrevive de disculpas. Sobrevive de responsabilidad. Luego archivé la conversación y nunca más la miré. A medida que pasaban los meses, No Más Carpas creció más allá de mí. Moderadores voluntarios, asesores financieros, incluso pequeñas organizaciones sin ánimo de lucro querían asociarse. La gente compartía sus historias. Hermanos vaciando fondos universitarios, padres usando el crédito de sus hijos, parejas explotando cuentas conjuntas. Leerlas era como trazar cicatrices que ya había sanado. Pero una noche, mientras me desplazaba por los testimonios, me di cuenta de algo. No quería vivir dentro de la herida para siempre. Abrí mi diario y escribí, hay vida después de la palanca. A la mañana siguiente, hice una maleta, solo lo esencial. Cerré mi portátil. Cuando Noé vio la maleta, frunció el ceño. ¿Te vas por un tiempo? Dije, solo para respirar en un lugar donde no puedan encontrarme. Dudó. ¿Y nosotros? Levanté la vista. Tú eres mi paz, no mi prisión. Ven si quieres. Sonrió suavemente. Entonces te encontraré cuando sea el momento. 2 semanas después, me mudé a un pueblito en la costa de Oaxaca. Sin prensa, sin charlas de plataformas, solo océano y silencio. Cada mañana, caminaba por la orilla con café y aire salado.
Cada noche, dejaba que el teléfono vibrara hasta morir en la encimera. Lo llamaron desaparecer. Yo lo llamé desintoxicación. Una mañana, recibí una carta de un antiguo miembro de No Más Carpas. No le debes a nadie tu dolor, pero gracias por convertir el tuyo en un mapa. La doblé con cuidado y la guardé en mi diario. Algunas deudas, decidí, vale la pena mantenerlas. 6 meses después, el mundo había dejado de preguntar por mi familia. Internet se había pasado a una indignación más fresca, y eso me venía bien. Vivía en un pequeño apartamento junto al mar con contraventanas azules desconchadas y un balcón lo suficientemente grande para una silla y una taza de café. Cada mañana veía a los pescadores lanzar sus redes mientras el horizonte se teñía lentamente de oro. Sin notificaciones, sin ruido, solo el tipo de silencio que no exigía nada de mí. A veces olvidaba qué día era. Eso solía aterrorizarme. Ahora se sentía como libertad. Había dejado No Más Carpas en manos capaces, abogados, consejeros, defensores que ya no necesitaban que yo fuera la cara visible. Todavía me conectaba bajo un alias privado, respondía preguntas en silencio, guiaba a personas que se sentían invisibles. Pero la plataforma ya no giraba en torno a mí, y de eso se trataba. Porque la paz no consiste en ser intocable. Consiste en no ser requerida. Una tarde ventosa, entré en una pequeña cafetería junto a los muelles. El olor a pan recién horneado me envolvió como un calor que no tenía que ganarme. Pedí un café con leche, encontré una mesa en una esquina y abrí mi cuaderno. En la primera página había una vieja línea que había escrito la noche antes de la boda: los fantasmas financieros no traen regalos. Sonreí. Esa versión de mí todavía estaba allí, con cicatrices, pero más sabia. La camarera se acercó para rellenarme la taza. ¿Vives por aquí?, preguntó. Más o menos, dije. Todavía estoy averiguando a dónde pertenezco. Ella sonrió. Lo sabrás cuando dejes de explicarlo. Palabras sencillas, pero calaron hondo. Esa noche, el viento sacudió las contraventanas, y por primera vez en meses, soñé con mi familia. No con la boda, ni con la carpa, sino con la casa en la que crecí. El sonido de la risa de mi madre desde otra habitación. Mi padre llamándome para que arreglara el wifi de nuevo. Mi hermano bromeando conmigo por una tostada quemada. Cuando desperté, no estaba enfadada, solo agradecida de que los recuerdos ya no dolieran. Caminé descalza hasta la playa. La marea estaba baja, el aire lo suficientemente frío como para picar. Pensé en cómo toda mi vida solía girar en torno a ganarme el amor, comprarlo, financiarlo, mantenerlo como una suscripción frágil. Ahora, de pie sola con el mar frente a mí, me di cuenta de algo. Ya no necesitaba su versión del amor. El amor que cuesta la paz no es amor. Es una deuda. Esa tarde, Noé me encontró. Oí su voz antes de verlo. Firme, familiar. Eliges las playas más frías, ¿sabes? Me giré, sorprendida pero sonriendo. Estaba allí de pie con un abrigo gris, el viento en su pelo, los ojos cansados pero amables. ¿Me encontraste?, dije. Prometí que lo haría, respondió. No lo pusiste fácil. Esa era la idea. Se rió y se sentó a mi lado en la barandilla, observando las olas. Durante un rato, ninguno de los dos habló. Solo escuchamos. Luego dijo: vi una de tus entrevistas la semana pasada. Dijiste algo que se me quedó grabado. Ah, sí. Dijiste: la sangre es una palanca y el silencio es lealtad. Hizo una pausa. ¿Todavía crees eso? Miré hacia el agua, el cielo fundiéndose en el crepúsculo. Sí, dije lentamente. Pero también aprendí algo nuevo. ¿Qué es? Que la paz es un permiso. Y finalmente me lo di a mí misma. Él sonrió débilmente. Entonces, ¿qué pasa ahora? Vivo tranquila, honestamente. Quizás escriba. Quizás enseñe. Pero haga lo que haga, será para mí, no para las apariencias de nadie. Metió la mano en el bolsillo de su abrigo y me entregó un pequeño sobre. Dentro había una foto. Nosotros en una feria callejera meses antes de que todo se rompiera. Riendo, desordenados, sin posar.
Pensé que querrías una foto que no estuviera montada, dijo. Tracé los bordes y susurré, gracias. Cuando se fue esa noche, el cielo se tornó del mismo color que el mar, gris deslizándose hacia plata. Me senté junto a la ventana, el teléfono vibrando contra la mesa. 54 llamadas perdidas. Números antiguos, números desconocidos. No abrí ni una sola. Simplemente puse el teléfono boca abajo, tomé un sorbo lento de café y observé cómo la última luz se desvanecía sobre el agua. Antes eran dueños de mis reacciones. Ahora ni siquiera obtienen mi silencio. Porque el silencio, cuando se elige, no está vacío. Está lleno. Lleno de autorrespeto, lleno de límites, lleno de comienzos. Y así fue como finalmente aprendí la verdad que mi familia nunca aprendió: la paz no es lo que sucede cuando ellos dejan de hablar. Es lo que sucede cuando tú dejas de escuchar. Gracias por ver este vídeo. No olvides darle me gusta y suscribirte al canal de Secretos Revelados para no perderte las últimas historias emocionantes.